Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Como ese pastor, vamos a estar estudiando hoy el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Ahí tenemos aquí un poco de todo. Tranquila, boludo. Ok. Bastante. Un capítulo bien chévere. Tenemos 3 miércoles. Bueno. Alright, so vamos, como usualmente hacemos, hasta donde el Señor de verdad lleguemos. Empezamos en capítulo 5, la primera historia, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando. Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Yo imagino, ¿verdad? Que muchos han escuchado ya esa historia. Así que vamos a comenzar del versículo 1 al 15. Y bueno, si ahí nos va la discusión, pues seguimos con la próxima parte. No, pues seguimos el miércoles que viene. Así que, alright, comenzamos la hermana Ruth. Seguimos el pastor y entonces pues, cruzamos para allá. Uno, ¿verdad? Porque más hasta el 15. Sí, uno, ya. Sí, hasta donde lleguemos. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El 6, ya. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: oh, estamos en la misma, ¿eh? El 7, sí. Yo tengo que leer el 7. Sorry. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto yo voy, otros descienden antes que yo. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. El 8. 9. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado es día de reposo. ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? But the one who was healed did not know who he was, for Jesus had withdrawn the multitude, being in that place. Después le dio Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Amén. All right, so. Amén. Yes. Biblia. All right. Varias cosas. Bueno, alguien de los que han estudiado quiere compartir algo que le haya llamado la atención de los primeros versículos. Antes de yo, ¿verdad? Compartir lo que a mí me llama la atención. No, suma y nosotros. Ahí está Carmen, doña Carmen. No, doña Carmen. No, yo quiero que se enfoque, dicen creo que es en el 4. Versículo 4. Sí. Vamos ahí al versículo. Estamos chequeando algunos comentarios ahí, quiero saber la opinión aquí, ¿qué opinión tenemos? Qué bueno, ¿sabes qué? Ya le mete mano ahí. Ok. Dice, bueno, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y me voy a traer ahí y vamos a ver 4. Pero mientras estudiaba esto, ¿verdad? Una de las cosas, varias cosas que me llamaron la atención de esos primeros 3 versículos, ¿verdad? Uno, obvio, que era la puerta de las ovejas. ¿Alguien sabe lo que era la puerta de las ovejas? Por donde entraban los animales que eran destinados al sacrificio. Amén. So, la puerta de las ovejas era una entrada histórica en la muralla noreste de Jerusalén, crucial, como dice la hermana Ana, para el culto judío, ya que por ella ingresaban los animales destinados al sacrificio en el templo. Esta puerta es mencionada en Nehemías, estaba cerca del estanque de Betesda y simboliza en el Nuevo Testamento a Jesús como el único acceso a la salvación y vida eterna. Algunos detalles clave, ¿verdad?, sobre la puerta de las ovejas era la ubicación, que estaba situada en el muro oriental de Jerusalén. Ay, la tengo aquí, ¿verdad? No sé si lo pueden ver de allá, pero si lo quieren pasar. Quieren pasar por ahí un visual. La situación era situada en el muro oriental de Jerusalén, cerca del templo y del estanque de Betesda, que esto significa casa de misericordia, y allí fue hablado de la historia, ¿verdad?, que leemos, que Jesús sanó al inválido o al paralítico. En la función ritual recibía ese nombre porque las ovejas y corderos destinados al sacrificio anual para el perdón de los pecados pasaban justo por ella para ser purificados. Y en reconstrucción fue la primera puerta reconstruida por el sumo sacerdote Eliasib y los sacerdotes tras el exilio, destacando su importancia para restaurar el culto. Y en el significado teológico representa el camino al sacrificio y la redención. Dice que en Juan 10, del 7 al 18, Jesús se describe a sí mismo como la puerta de las ovejas, indicando que quien entra por él encuentra protección y salvación. Algo también interesante del estanque de Betesda, como decía, que simboliza la restauración y la fe divina, es que su nombre era Casa de Misericordia y Casa de Gracia, y el panorama, ¿verdad?, que se nos presenta ahí, el tiro es, no dice que hayan enfermos, ¿verdad?, porque la palabra se toma el tiempo de mencionarlo. Dice que había ciegos, cojos y paralíticos, y ellos estaban ahí, ¿verdad?, esperando un evento que pasaba de vez en cuando y de cuando en vez. Es interesante, ¿verdad?, que si usted se pone a pensar, ¿verdad?, no que tuvieran más ventaja que otro, ¿verdad?, como dice el pastor, a mí se me va, la imaginación se va, pero el ciego, ¿verdad?, tenemos el ciego compitiendo con los cojos y con los paralíticos. Entonces, ¿verdad?, si lo fuéramos a hacer, prácticamente era una carrera, ¿verdad?, porque dice que ellos estaban ahí esperando a que cuando el ángel bajara a mover las aguas, ¿verdad?, el primero, y no dice que todos a la vez, sino que prácticamente el primero que tocara y llegara al estanque, ese era el que iba a ser sano. Entonces, usted se imagina esta imagen, ¿verdad?, de todas estas personas con una necesidad. Y si a usted, ¿verdad?, o a nosotros, cuando estamos enfermos, un catarrito o algo, ¿verdad?, y a veces estamos de cama 1 o 2 días y nos sentimos como que, ay, hola, que el mundo apesta. Y a veces nos desesperamos, ¿verdad?, porque queremos que eso, ¿verdad?, se vaya ya rápido para poder sentirnos de nosotros nuevamente. Imagínense usted, ¿verdad?, estas personas que tenían una condición permanente. Entonces la esperanza de ellos, a aquel tiempo, ¿verdad?, no era la pastillita que nosotros tomamos hoy en día, ni a los doctores, sino, ¿verdad?, ellos se paraban ahí a esperar a que este ángel bajara a remover las aguas. Y en esa escena aparece Jesús. Están todos allí, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Ahora vamos a hermana Carmen, ¿verdad? Del versículo 4, a ver qué traemos para discusión, ¿verdad? Dice, porque en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y el 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo,
¿quieres ser sano? Y él le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, ya otro desciende antes que yo. Y Jesús, qué lindo, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Qué lindo que dice, ¿quieres ser sano? Y yo le digo, sí, o no, lo que tiene que ser que sí o no. Que a veces nosotros muchas veces nos preguntan cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que dar una explicación. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Pero no, Señor, es que yo estoy aquí y es que yo, y pasa el agua y el ángel cuando va y el agite y yo no tengo quien me lleve. Era simplemente, sí, quiero ser sano, ¿verdad? Pero, siempre digo nada, ¿verdad? Nada que esté escrito en la Biblia es simplemente por haberlo puesto ahí. Todo tiene un propósito. Entonces, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y como nunca faltan, ¿verdad? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sanado, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Algo interesante a mí, ¿verdad?, que me llamó la atención de estos versículos, es el hecho de los judíos prácticamente cuestionar, toma tu leche y anda, ¿verdad? Es que, tú te imaginas, o sea, esta persona lleva 38 años, hermano. 38 años acostadito allí, miren. Esperando a ver si alguien tenía misericordia de él. Y yo me imagino que no era la primera vez que los judíos lo habían visto. Porque sé que 38 años allí. O sea, lo que da la palabra entender es que desde que yo creo que él tenía uso de razón, él estaba esperando ese milagro. Porque él sabía que allí podía pasar algo. Él estaba allí, acostadito, esperando que su milagro llegara. Los judíos, yo no creo, ¿verdad? No lo dice, pero yo no creo que estaban ajenos a saber quizás que quién era él. Y lo lindo, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? La camita, que tan pronto dice, levántate y anda. Él coge su camita, ¿verdad? Y se va caminando, y lo primero que le preguntan es, ¿qué entonces con tu lecho? Pero yo decía, pero es que eso es como preguntarle, ¿verdad?, a una persona que esté en silla de ruedas, que no es eléctrica, la persona tiene que se levante. No que se levante. No, si quiere que se levante, o sea, una persona que en silla de ruedas, imagínense allí en ese tiempo, que existiera silla de ruedas. Uno ahí, ¿verdad? No tiene quien te empuje, entonces tú vas ahí y que venga y te diga, oye, es sábado, ¿qué estás empujando la silla? Oh, claro. ¿Qué estás empujando la silla? Oye, se supone que tú no hagas nada. Ay, pero ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo me voy a mover si no empujo la silla? Entonces tenemos este paralítico, ¿verdad? Que él le dicen, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y él, pues mire, cogió sus pertenencias. Él lo que hizo fue coger sus pertenencias. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo era posible que simplemente cogiendo sus pertenencias, los judíos interpretaron eso como un tipo de trabajo? ¿Alguien sabe? Me estuvo curioso. Sí, porque está haciendo una labor. Es un movimiento, es una labor. Exacto. O sea, que ellos era un tal como momia, exacto. O sea, nada, o sea, reposo literal. Correcto. Reposo literal. O sea, tú, si te pica, mira cómo que ningún judío te viera rascándote, prácticamente. Si te pica, que ningún judío te viera rascándote, ¿por qué? Que tú estás rascándote, right? Hoy en día reposo, no te puedes rascar. Eso se va a hacer la idea de negocio con ese pastor. Hermana Carmen, tráigalo. En el versículo 4. La razón por la que yo quiero que alguna opinión es porque una vez yo oí una pastora buena pastora, entonces ella, el comentario que ella hizo sobre esto desde el frente, predicando que esto no era cierto, que el ángel venía y que removía el agua y que la gente era sanada. Entonces yo me puse a buscar y de acuerdo con la información que yo veía, pues no, verdaderamente pues no era cierto. Pero ahora me pregunto yo, porque Juan lo escribió ahí, porque lo puso, contésteme, para que yo salga de duda. Ok, dime los pingüinos. Dale, Luni, después paso. Dale, Luni, después paso.
En esa época los judíos tenían muchas creencias. Sí. Por eso cuando ven a Cristo caminar por encima del agua, lo primero que pensaron que era un fantasma. Entonces ellos pensaban que cada vez que las aguas se agitaban, hacía un milagro. Pero cuando tú vienes a ver los tres individuos que había, era un ciego, un paralítico y un cojo. So, no había algo seguro de que ellos eran salvos por las aguas. ¿Ves? Porque eran creencias. Era como nosotros que decían, vea, caminar de jodida allá y el pozo de la... y va a suceder un milagro, porque eran creencias y tradiciones que iban pasadas de generación en generación. Sí, y como dice el hermano Núñez, la Biblia en todo capítulo, en todo capítulo, el énfasis es revelar que Cristo es Dios. ¿Verdad? So, cada vez que usted vea en el capítulo 1, lo vimos, en el principio, Él era el verbo era con Dios, y el verbo, o sea, en el capítulo vimos todo, cambió, el agua vino, ¿sabes? Hizo todo eso porque está revelando quién es Cristo. En esto, bien dicho, hermano, esto era una cultura, una creencia del pueblo. Ahora, hay algunos manuscritos que no está ese versículo, no está eso ahí escrito. Ahora se les fue puesto luego para explicar el verso 7. Porque sin eso, pues de momento el verso 7 no iba a tener como un contexto para decirle, espérate, ¿qué es lo que tú estás hablando? Ahora, me encanta porque la Biblia no está excluyendo aún las creencias falsas que tenían en ese tiempo. O sea, él está dejando saber, como escritor, está dejando saber, mira, estaba en el estanque de Betesda y ahí creían esto. Ahora, ¿qué es lo que está poniendo el autor aquí verdaderamente? Para que no nos desenfoquemos si está o no está. Mira la autoridad de Cristo. Que en el día sábado es santo. Entonces, pues ya de ahí, Cristo está mostrando que es Dios. Que en el día de reposo, porque ¿quién fue el que puso los 10 mandamientos? Dios, Jehová. Y dijo, en el día séptimo lo velará y no hará nada. Luego Él viene y en el día séptimo sana. Porque Él es el lado de la ley. Él no está rompiendo la ley. Él simplemente está volviendo y poniendo en obra que habían sacado mi ley de contexto, porque yo nunca dije que no dejaras de hacer lo bueno, incluso en el día de reposo. En el día de reposo, como quieras, vas a hacer lo bueno. Pero es como, y es bien claro, no, de momento decir que venía un ángel, y esto es bien cómico, porque hay personas que creen que verdaderamente venía un ángel y movía las aguas, y entonces el primero que fue puesto pues era sanado. Usted se imagina, y lo pongo así, ese ángel, el regaño que hubiera cogido Dios, que sea que está, he's playing with them, está haciéndole como algunos le hacen a los bebitos, quiere, no quiere, o sea, quiere. No, Dios no haría algo así. Ahora sí, la Biblia lo incluye para dejar ver que en ese lugar la sanidad la estaban acreditando a una superstición, a una creencia falsa, y Cristo viene a borrar toda mentira y dice, no, yo soy la sanidad, pero no tan solo soy la sanidad, tengo autoridad para hacerlo en el día donde ustedes no quieren hacer nada. Sí, no era que un ángel verdaderamente tocaba la agua, y en muchos escritos, algunas Biblias más antiguas no lo vas a ver. No lo vas a ver. Tengo una pregunta. Referente a eso del sábado, pastor, entonces, porque hay se olvidó el nombre de la religión, que no hacen nada los sábados. ¿Será que ellos se dejan llevar entonces como eso de los judíos que no hacían nada los sábados? El adventista se deja llevar de que pues en el sábado pues no, es el día de adoración. Pero eso está bien. O no está bien, está mal. Vamos a ponerlo así, Gálatas, cuando miramos al apóstol en Gálatas, el apóstol Pablo dijo, mira, no se pongan a discutir de día de fiesta, ni de culto, ni nada de eso. Si hay personas que se sienten, ¿verdad?, que el día sábado le están adorando, porque le adoren el sábado, y si hay otros que le quieren adorar el domingo, en sí él dijo, porque para el Señor no hay un día ya.
Porque no está bien ni está mal. Está... Y Jesús es nuestro Exacto. esposo. Nuestro servicio, nosotros podemos darle servicio al Señor todos los días, porque ahora estamos en la plenitud, ahora estamos en el Espíritu, ahora no estamos en la ley, estamos en la gracia. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, no tenemos que esperar a un día de congregación para hacer la iglesia. Ahora nosotros somos la iglesia. Ahora van a ver, como te digo, diferentes ramas, diferentes, ¿cómo que se le va a poner? Denominaciones. Y como yo he explicado antes, 3 ciegos que Dios los sanó con diferentes métodos y ellos se enfocaron en el método en vez del que los sanó. Que no nos pase eso a nosotros. Una pregunta, hablaste de la ley, que ya no están en la ley. Que ya no estamos nosotros. Por eso ya no estamos en la break, pero los que practican, vamos a decir, el sábado, que es bien por ti, ¿van a ser juzgados por la ley? No necesariamente, porque hay ellos, gente que piensa. Sí, no, porque ellos lo que adoran es el sábado. Ellos cogieron el sábado porque ellos pues usan el texto bíblico de que ese es el día del Señor. Ahora, yo bajaba lo que me gustó. Exacto, pero predican la gracia. ¿Me entiendes? Ahora, sea que predique, ahora, y buena pregunta, porque la pastora está diciendo, porque si el apóstol Pablo, después allá en Romanos, él está diciendo que el que quiera seguir la ley, pues no se le impida, déjalo que siga con la ley. Ahora, que sea notorio que por la ley será juzgado, más el que viva por la gracia, ¿verdad? Será juzgado por la gracia. Ahora, que de momento hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que coge la gracia y la ley dice, pues yo me voy por la gracia porque la gracia es abusivo. O sea, me puedo pecar, fíjate, y yo peco, yo no estoy en la ley, yo estoy... Y no, él dice, pecaré liberadamente porque ahora estoy en la gracia. De ninguna manera. Porque dice, porque el que vivo por la gracia está dejando saber que vivo ahora por lo que hizo Cristo, por las enseñanzas de Cristo y porque tengo el Espíritu Santo en mí. Si ahora yo peco, dice, si la ley tuvo mayor condenación va a tener que vive por la gracia y la coge, como quien dice, en vano. Por eso que dice que abuso de la gracia termina en desgracia. Sube. También yo veo ese versículo que cuando uno se topa con Jesús y tiene esa transformación, él estaba acostumbrado a algo por tanto, estaba atado a algo por tantos años, pero una vez se encuentra con Jesús, su vida es transformada de tal manera que ya no puede estar donde estaba antes, ya no está atado a lo que lo ataba. Y el hecho representa su casa, él se va a mudar con su cosa y ya yo no tengo que estar aquí por lo que me ataba y por lo que me hacía sentir que no soy merecedor, porque Dios transformó mi vida de tal manera que puedo coger un rumbo nuevo. Dice aquí, mira, dice, ¿dónde está? Ay, se fue. Dice, algunos especialistas creen que en el movimiento de las aguas se debía a un manantial intermitente. Independientemente del origen del fenómeno, el testimonio de la gracia sanadora de Dios está sin duda presente. Eso es lo que dice el pastor, ¿verdad? Aquí para enfocarnos en el milagro. Dice acá, el milagro que vemos aquí en Juan 5, ¿verdad? Es que Jesús sana a un hombre que lleva 38 años paralítico diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el simbolismo, ¿verdad? Representa la superación de la enfermedad, la fe por encima de la superstición y el encuentro transformador con Cristo, ¿verdad? Como menciona la hermana Zulia. Algo también, ¿verdad? Que se me olvidó, bueno, lo puse en orden, que no era los 5 pórticos, ¿verdad? Que estaban en el estanque. Los 5 pórticos del estanque en Bethesda funcionaban como refugios cubiertos para una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban la sanidad. Su significado abarca desde la estructura arquitectónica tradicional hasta simbolizar, y aquí viene, la limitación humana de los 5 sentidos para percibir el poder espiritual inmediato de Jesús. Eran pasillos cubiertos construidos alrededor del estanque para dar sombra y refugio a los necesitados que esperaban el movimiento del agua, creyendo que el primero en entrar sanaría. Sin embargo, ¿verdad? Representa la dependencia humana de procesos naturales lentos y físicos en contraposición al poder inmediato del espíritu. ¿Verdad? Ellos estaban como esta persona, ¿verdad? Esperando ahí 38 años prácticamente a que su milagro llegara, hasta que llegó Jesús.
Y no tuvo que esperar nada más, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que inmediatamente él fue sanado. Entonces los pórticos estaban llenos de enfermos, lo que yo leí. El hombre significa en hebreo casa de misericordia, casa de gracia, y eso fue lo que Jesús, ¿verdad? Mostró con él. La gracia, esa gracia inmerecida que nosotros recibimos hoy en día, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesús en la cruz, haciendo lugar a un escenario icónico, y aquí donde la gracia no vino del agua, sino de la presencia de Jesús. Y como decía el pastor, ¿verdad? Importante de que el milagro ocurría porque, oye, bien Jesús, si la creencia de él era que una vez el agua fuera sacudida y lo llevaran, él iba a ser sano, bien, alguien o Jesús le puede saber, ¿tú crees eso? Vamos a llevarte. Toca el agua, bien, mojaba sus piecitos y se quedaba sin nada, ¿verdad? Pero Jesús quería, como dice el pastor, establecer un precedente de que la sanidad venía a través de él, no de supersticiones o de quizá creencias que ellos tuvieran. Pastor. Algo bien, y podemos apreciar de esto, y esto, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos de, fíjate, no voy a decir, nada más voy a decir algo. Cuando estaba lloviendo y tú querías que escampara, una botellita. ¿Qué te enseñaron a hacer? Un vaso a mitad con un pan encima. Omi, ¿qué te enseñaron a hacer, Omi? Come on, don't lie. Come on. La copita. Muchos familiares de nosotros nos enseñaron ritos, ¿verdad? Algunos cogían un vaso, lo llenaban de agua, le ponían un pan y lo viraban. Y no toqué ese vaso, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué era lo que había? Había ropa tendida, mano. O sea, no existía la secadora, no existía nada de eso. Entonces, pues, esta lluvia tiene que parar porque se me va a mojar la ropa. Entonces, son costumbres que nosotros aún de pequeños, aprendimos. Hay uno que lo voy a hacer y la gente que nos está escuchando no va a poder ver. ¿Pero qué significa esto? Un perro está haciendo una necesidad y de momento tú ves. Y está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, está funcionando. O sea, y tú miras al perro y dices, mira, el perro me está mirando mal, mira. No puede. No. Son ricos, ¿verdad? Ok, tiene que salir más a menudo. De momento venía el perro ahí y iba a hacer una necesidad en tu patio y tú rápido. Bendito. Y el perro ahí. Y había veces que funcionaba perfectamente. Había veces que uno hacía. Y el perro ahí y trataba y tú. Ay, Dios. Y cuando venía, se iba, tú hacías. Mira, funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Así mismo pasaba en estos tiempos en Bethsaida. No era que eso era real o que funcionaba. Cuando miramos bien, y yo quiero que usted aplique esto, muchos de nosotros venimos y ponemos nuestra fe en momentos especiales o rituales. Ya cuando estamos en Cristo, todo eso tiene que irse a un lado. Ya mi fe no está puesta en ningún ritual, ya mi fe no está puesta en un momento especial. Mira, tanto es así, y mira lo que voy a decir, y esto se va a escuchar un poco conflicto, pero hay personas que le tienen más fe a la oración que a Cristo. Hay personas que le tienen más fe al ayuno que a Cristo. Hay personas que le tienen más fe a cuánto estoy haciendo que a lo que hizo Cristo. El orar es bien, seguro que sí, el Señor nos dijo orar en todo tiempo. El ayunar también, eso es un momento de intimidad que yo estoy teniendo con mi Señor. Ahora, además de intimidad, es un momento donde yo le estoy diciendo a la carne, ahora tú te sometes a lo que es el Espíritu. Pero si algo ocurre, no fue porque ayuné, no fue porque oré 3 horas. Algo ocurre porque Dios se glorificó. Nuestra fe está puesta en Cristo. Cuando tú pones tu mirada en Cristo y pones todo eso en Cristo, todo lo demás como que cae en orden. Pero cuando leemos estas historias y decimos, pero está en la Biblia, hermanos, nosotros tenemos también ritos que tenemos que dejar a un lado y tenemos que entonces verdaderamente poner la fe en Cristo Jesús. Todo, ¿sabes? Las obras que hagamos, que las hagamos para acercarnos más a Él, para confiar más en Él y para creer más en Él,
Y no por simplemente decir, tú sabes que, Señor, me estoy sacrificando, Señor, yo quiero un trabajo, me quedé sin trabajo, tú sabes que voy a ayunar 3 días. Entonces, en su misericordia, Dios de momento mueve y te consigue un trabajo. Ahora, ¿a quién le vas a acreditar? ¿Al ayuno? Gloria a Dios que ayuné por 3 días. Gloria a Dios que ayuné por 3 días. Ella ayudó y me lo dio. Entonces, pues ahí tenemos que tener cuidado porque entonces estamos cayendo en obras. Si no es para torcer el Ahora, brazo. mira la diferencia. Señor, he aplicado para este trabajo. Yo voy a estar en ayuno, Dios, pero estoy en ayuno porque ya que no tengo trabajo, antes la excusa era que estaba trabajando y no te podía buscar. Pero ahora que no tengo trabajo, estoy aplicando. ¿Entiendes? Porque, hermano, aplique. No espere que un ángel le toque la puerta. No, el ángel no tocaba, el agua, oye. No espere que un ángel te toque la puerta. ¿Me entiendes? Tampoco te dejes porque alguien de momento testificó y dijo, no, hermano, yo estaba orando y estaba llenando y alguien, Dios me trajo el trabajo. Gloria a Dios, eso fue uno. Pero eso no es lo común. ¿Ves? Ese es el dedito trancado. Ese es el dedito. No, tenemos que pasar del dedito trancado a decir, mi fe está puesta en Cristo. En esta situación que me encuentro, tú sabes que, Señor, antes usaba de excusa que no podía hacer esto por el trabajo. Ahora, ya que no tengo eso, Señor, me voy a meter más contigo para que cuando adquieres ese nuevo trabajo, no te reemplace por nada. Dígame algo más bien interesante, porque dice que cuando el agua se meneaba, el primero que cayera era el que era sanado. Ellos tenían que hacer algo. Y ahí viene Cristo rompiendo con todas las barreras, con todas las creencias. Y Cristo dijo, sabes que tú no tienes que hacer nada. Ya yo lo voy a hacer por ti. Y eso es bien interesante, porque Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí es donde Cristo le enseña el amor, que quizá ellos no recibían de nadie, porque acuérdate que eran desechados de la sociedad. Y Cristo rompió la creencia, más rompió el desecho de la sociedad, con el amor lo sana. Amén, amén. ¿En qué verso tú estás? ¿En qué verso? Bueno, leímos ya el 12. Voy a leer hasta el 18. Para espérate. No, pero vuelvo para atrás. Voy a leer hasta el 18 y volvemos 3 para atrás. Porque yo estoy por el 6. Estábamos en el 6. Yo estaba por el 6 explicando. Sí, pero ella dijo, coge tu vaina y camina. Sí. No, ya sé. Regresamos otra vez. Voy a leer del 7 al 18 y regresamos otra vez. Porque explicamos el 4, ¿verdad? Sí. Pero el 6 lo digamos. Vamos allá. Dice, voy a leer del 5 al 18 y volvemos otra vez a la discusión. Dice, el 6. Cuando Jesús lo había acostado, lo había leído, pero bueno, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, yo se los leí, ¿verdad? Así. Vamos a brincar al 10. Entonces los judíos al 10 dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. El 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, vamos todavía en el paralítico. Dice acá. El milagro realizado por Jesús en ese lugar resalta la compasión de Dios y la superioridad de su palabra de autoridad sobre los rituales tradicionales. Y Zuli, es como si hubiera leído mis notas. Dice, el lecho del paralítico en la Biblia era una pequeña estera, una colchoneta, una camilla ligera, donde el hombre, por 38 años, yacía cerca del estanque de Betesda. Al ser sanado por Jesús, esta cama se convirtió en evidencia física de su milagro al cargársela, rompiendo la restricción religiosa de no trabajar en sábado.
En el significado físico era una cama portátil sencilla, una camilla de mano que representa el lugar de postración y enfermedad. En el significado espiritual, tomar el lecho simbolizó dejar atrás el pecado, la inactividad y la dependencia, asumiendo una vida nueva tras el milagro. Y en la orden de Jesús, cuando Jesús le dice, la orden de Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda, fue una instrucción para demostrar la sanidad total del hombre, confrontando las tradiciones de la época que prohibían cargar peso en sábado. En resumen, el lecho pasó de ser su lugar de sufrimiento a convertirse en el testimonio público de su curación y libertad. Ahí con el clavo en la cabecita. Entonces, volviendo otra vez, cuando Jesús lo había acostado, quiere ser sano, como decía ahorita, si uno está enfermo, y como decía, ¿verdad? Si estamos un catarrito o algo, a nadie le gusta estar enfermo. Por más o hasta un dolor de cabeza, algo que sea molestia, que no sea algo normal en el cuerpo de nosotros, es molestoso. Y muchas veces, como dice el pastor, ¿verdad? A veces también tenemos más fe en las pastillas y en los medicamentos que en el mismo poder del Señor. Pero como dice el pastor, ¿sabes? Yo personalmente, yo sé que Dios le ha dado una sabiduría a los doctores. Y para eso, ¿verdad? También hay medicamentos que existen. Y si el doctor le dice, ¿verdad? Como a un familiar mío recientemente que estuvo hospitalizada, le dice, mira, tienes que velar los carbohidratos, tienes que velar las azúcares y toda la vaina, ¿verdad? Entonces llegamos a la casa y seguimos tomando lo mismo, comiendo lo mismo, porque la pastilla, y como yo le explicaba, ¿verdad? A mi familia le decía, mira, cuando algo está dañadito en el cuerpo, ¿verdad? El doctor te dice, ¿sabes qué? Tu cuerpo ya no tiene la capacidad de controlar X. Te voy a dar esta pastilla para ayudar a tu cuerpo, ¿verdad? Pero el propósito de la pastilla no es para que le sigamos metiendo más estrés o más tensión al cuerpo. O sea, la pastilla es para regular eso mínimo que nos acaban de encontrar. Pero si nosotros no hacemos ningún cambio en las instrucciones para aún ayudar a nuestro cuerpo a que se sane solo, entonces dependemos de que, bueno, me puedo comer este dulcecito porque después me tomo la pastilla, eso me controla el azúcar. Va a llegar un momento, como decía mi familia, va a llegar un momento que entonces ni la pastilla va a responder. Porque no hay cambios en nuestra vida. O sea, entonces depende de la pastilla, entonces ¿qué va a tener que hacer el doctor? Entonces, ¿saben qué? Esta pastilla ya de 5 miligramos ya no está funcionando. Ahora tengo que subir a 10 o a 15. Entonces dependemos tanto de eso que en lugar de ayudar a nuestro cuerpo a regenerarse ¿verdad? O a nosotros también poner de nuestra parte para mejorar nuestra salud, dependemos de esos medicamentos, ¿verdad? O esas cosas alternas, pero tampoco hacemos nada para cuidar el templo que el Señor nos ha dado. Algo que quería, porque lo que pasa es que como mencioné del verso 7, que esa historia, ¿verdad? Fue añadida como explicando para llegar al verso 7, cuando miras la pregunta, cuando tú lees eso, y vamos a ser sinceros, ¿tú crees que la pregunta se cae de la mata? ¿Cuál pregunta? ¿Quieres ser sano? 38 años esperando. Está cerca del positivo. Cuando nosotros la miramos, uno dice, hermano, pero como que Jesús, ¿sabes? Y el autor, escúcheme, vuelvo y repito, el autor, el énfasis de él es mostrar que Cristo quién es. Dios. So, la pregunta en nuestra cultura y en nuestra intelectual es obvia, pero no es obvia. Lo que Cristo está tratando es de revelarle entonces a nosotros los lectores la condición interna de este hombre. O sea, la condición exterior pues era una condición física, pero interna había algo más. ¿Cuál era la interna? El verso 7, cuando miramos, ¿quién puede leerme el verso 7? El 7, el verso 7 del 5, que es la respuesta de este hombre. Una excusa. Sí. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Cuando mire una excusa, vamos a ponerlo así. Cuando miren una justificación. Ahora, cuando miramos que muchas personas, y vamos a ponerlo ahora en nosotros, ¿quieres salir de la adicción? ¿Quieres dejar tu mal temperamento? ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres salir? ¿Sabes?
Imagínate que Cristo te está dando esa pregunta y la realidad es que muchas veces, y le tengo que decir la sincera, muchas personas se acostumbran a su condición. Es que yo soy. Se conforman. Lo hacen parte de su vida. Lo hacen parte de su vida, lo hacen parte de su carácter, lo hacen parte de quién son. ¿Sabes que yo soy así porque mi mamá tenía este carácter y yo salí con el carácter de la mía? Me maltrataron cuando me hicieron. Exacto, me maltrataron, ¿sabes? Y vuelvo y repito, no significa que esos eventos no ocurrieron, porque ocurrieron. Cristo no ignora que hubo un evento, pero está revelando, el autor está revelando la condición de este hombre interior, de que por 38 años estás ahí porque alguien se mete y a ti no te ayudan, pero ¿y qué tú has hecho a la causa? Él dependía de alguien. Dependía de alguien, ya estaba ahí. Ahora, cuando miramos el 7, que vuelvo y repito, toda esa historia y aún esa creencia que era un mito fue añadida para explicar el 7, para que podamos tener un contexto de por qué de momento el hombre responde y dice, no tengo quien me meta al estanque y agita el agua. Imagínate si nosotros no tuviéramos esa primera parte. No hace sentido. No tenga miedo, y le digo esto porque puede haber una persona, un musulmán, y te diga que la Biblia está mal, porque le añadieron historias que no pasaban, le añadieron cosas, y uno tiene que saber la historia, qué es lo que está pasando y por qué, la cultura, lo que está pasando, porque estas son las cosas que de momento empiezan debate within the church, cuando no fueron hechos para nosotros estar discutiendo, sino fueron puestas para darnos más contenido, para tener más información de lo que se está hablando y para poder explicarlo. So then you're saying that with them adding that, that's not wrong, adding to the word? Ellos no le están añadiendo la palabra de Dios, ellos le están añadiendo al contexto, a la historia, para que puedas tener exacto de lo que está pasando. O sea, está trayéndote. Ahora, el evento ocurrió. El evento de que Jesús sana a este paralítico en un sábado ocurre. Lo que no ocurre es que, y nunca había ocurrido, es que bajaba un ángel y tocaba el agua. Eso nunca. Esa es la creencia. Esa era la creencia, ese era el mito. Ese era el vaso virado con el agua. Esos eran los dedos y unos cruzados. Y eso fue porque a lo mejor un día sí pasó algo, un milagro. Correcto. Y se lo atribuyeron a un ángel. Y de ahí se montaron 2 o 3 para cobrar un par de limosnitas. Correcto. Es que normalmente esa agua eran quietas. Sí. Eran una agua quieta. Que no se sabe si hay un animal allá arriba lo metieron ahí. No, ya me dio la explicación. Es un spring. Un manantial intermitente. Se meneaba. Y la gente creyó que se meneaba y se sanaba. No, y otra cosa era el factor que él tenía que hacerle la pregunta, porque 38 años, pero ¿qué hiciste para llegar allá frente? Exacto. Lo digo yo, si estaba paralítico, ¿cómo iba hasta allí? Porque básicamente ahora, como tú le preguntas a cualquier hermano por ahí, ¿cómo tú estás? Pues como Dios quiere. ¿Cómo Dios quiere que tú estés? O sea, tienes que poner de tu parte para que puedas mover. La hermana tenía. Una preguntita, ¿se aplica eso a lo que dice la Biblia, lo último serán lo primero lo último? No. ¿No? No, porque ahí. En el caso de que ellos iban corriendo y lo dejaban atrás y él vino y lo trajo de primero, ¿o no? No, la aplicación de los primeros. Los últimos serán los primeros. Está hablando de, por ejemplo, cuando vino la promesa, ¿verdad? Cristo. Toda la palabra, todo fue hecho al pueblo de Dios. Entrando desde los hebreos, después los israelitas, después los judíos, todo era para ellos. Ellos son los primeros, ellos son los que tienen la manifestación de Jehová. Fueron libertados de Egipto, pero negaron. Entonces los últimos, los gentiles, los que no éramos parte de ese pueblo, los que no éramos parte de esa promesa, los que no tuvimos uno antecedente, herencia de que mi abuelo fue salvado de Egipto. O sea, yo soy de los reales, porque caminó con Moisés, caminó por el Mar Rojo. Nada de eso. Los gentiles, hoy día nosotros tenemos acceso primero que ellos. Entonces, pues ahí donde. Ahora, la aplicación, por ejemplo, cuando mira, y para ponerlo en la aplicación que le estás poniendo, algo bien lindo que todo el mundo pudo haber ignorado a este hombre, pero Jesús no lo ignoró. Por 38 años. No, por 38 años, vamos a poner lo que fue algo normal para la sociedad. Y vamos a ponernos nosotros en eso también zapatos.
¿Cuántas veces tú no has visto un deambulante? Porque es normal. Ahora, hay personas que se paran y le dan a cada deambulante y gloria a Dios por ello. Yo voy a ser bien sincero, yo no he llegado a ese nivel. No es para tanta gente. No, que ya uno no carga con el efectivo. Ahora, no importando quién te ignore, Cristo no te va a ignorar. Y se te va a acercar a ti. Por eso es que Él bien dice, cuando toque tu corazón y escuches mi palabra, no endurezca tu corazón. Cuando miramos ahora, y como le digo, para caer ahí con la maestra, no tan solo lo sana, pero le dice algo al final que dice, no vuelvas aquí a pecar. Entonces te está dejando saber que la condición de él no fue que nació así, no fue como el ciego de nacimiento, fue por un pecado que él continuó. ¿Cuál fue el pecado? No se sabe. Exacto. Pues se tiró de la ventana o algo. Uno no sabe. A lo mejor, ¿verdad, Marily? A lo mejor era uno de los maridos de la capítulo anterior. A lo mejor era uno de los maridos del anterior y se tiró por la ventana. Ana, ¿qué tú crees? A lo mejor era uno y ¡paca! Digo, una teoría. Pero no, lo importante es que Él les revela. Y algo bien bonito, hermano, porque es algo bien interesante los días que estamos viviendo un evangelio que no te confronta con el pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Él lo sana, lo restaura, pero le deja saber bien claro. Le dice, no vuelvas, ¿sabes? Ya estás hecho completo. No dejes caer otra vez. Pero tú tenías... Yo creo que el pastor ya lo tocó, que cuando pregunta que si quiere ser sano, una de las cosas era que muchas de esas personas en ese tiempo acostumbraban a vivir de su condición, de la lástima de las personas para tomar limosna y así todo. O como ahora, porque ahora viven del SSI. Exacto. No ores por mí porque van a me quitar el cheque. No me toques. Sí, no me toques porque van a me quitar el cheque, me quitan el disability. No, hermano, ¿sabes? Que tenemos, aunque mira qué lindo es la Biblia, que cosas que pasaron 2000 años atrás todavía las podemos usar y ser, y poner, por ejemplo, la pregunta es, a la condición, y vamos a ver cómo yo puedo, how can I phrase this? A la condición que no te está dejando llegar, ¿le estás poniendo excusas o se la estás presentando a Él cuando está de frente? Verdaderamente, Señor, por testimonio, pues a mí yo era mi carácter hasta que dije, no, o sea, este carácter no me domina, este carácter no se ve, o sea, no se va a empoderar de mí. Eso significa que ya no me enfogono. No, te vas a quemar. No, uno se enoja, ahora, pero ya no domina. Tengo dominio propio. Las orejas se pueden poner coloradas. Claro. El piquito. El piquito. Mira, pero la no diré nada, pero habrá señales. Ahora, la reacción va a ser diferente. Y yo creo que Nuni me puede ayudar aquí. Porque aún el adicto, escúcheme bien, la persona que fue adicta está esperando que la liberación sea cuando ya no sienta el deseo. Cuando es una mentira, tú vas a sentir el deseo, pero la verdadera la liberación es que aunque tengo el deseo, no lo hago. Y el adicto todos los días dice, hoy va a ser mi último día. Hoy va a ser mi último día. Y es mentira porque no quieres aceptar la condición en la que te encuentras. Y cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Por eso es que hay gente que tiene depresión y se encierra en su depresión por no contarlo. Pues tiene miedo a ser señalado. Entonces te abrazas a tu condición, pero no buscas una ayuda para salir de la condición. Y así mismo le pasa al adicto a la droga, al alcohólico.
que no quieren admitir la condición. Y es como el pastor está hablando, el temperamento es una condición del hombre. Hay hombres que son pasivos, pero hay hombres que explotamos Y mujeres, como si y mujeres. Hay mujeres también que son bravas. Entonces explotamos como si eso hay que decir, ¿sabes qué? Señor, ayúdame, porque de verdad que he tratado de mi forma y no he podido. Y decir, reconozco. Mira, dicen que verdad que es obvio que el primer paso a la restauración uno reconoce que no tiene un problema, ¿sabes? Sea de droga, sea de alcohol. Reconozco, ¿me entiendes? Voy a continuar ahí. Y como el pastor mencionaba ahorita, por ejemplo, esta vez que él mencionaba que a veces uno se acostumbra, ¿verdad?, a su condición y la hace parte de uno. Y te pones a pensar, este paralítico, ¿verdad?, 38 años allí, bien él, pues, ¿cómo iba a llegar? Él se pudo haber arrastrado, ¿verdad? Y pudo haber llegado, él sabía dónde estaba el estanque porque él podía ver dónde estaba el estanque. Él bien pudo haberse arrastrado y quedarse a la orilla del estanque a esperar que el agua se moviera. Pero quizá era más fácil, era más cómodo también estar bajo la sombrita. Acuérdense, como dijimos ahorita, que los pórticos eran techados. Y ahí es que ellos se mantenían, ¿verdad? Bajo el techito, mejor bajo la sombrita. Me imagino que el sol en esa área tiene que haber pelado duro. So, mejor me quedo en la sombrita, cómodo aquí, a ver si alguien me lleva hasta el estanque cuando él, ¿verdad? Pues si se hubiera propuesto llevarse él mismo al estanque, lo pudo haber hecho, pero le fue más cómodo quedarse, ¿verdad?, en su condición. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que la misericordia de Dios lo alcanzó. Grace. Haciendo una observación, en la Reina Valera menciona como un ángel, pero yo busqué la TLDA y no menciona. Correcto. Incluso el 4 lo brinca del 3 al 5. Y en la perdón, esa es la de Dios habla que tú tienes, Dios habla, y la TLDA. La de HH. La otra dice que había una piscina. Pero no dice nunca como lo menciona la Reina Valera, que podemos ver y entender que no es que se le añade, sino que es como usted dijo, que se le pone una historia para llevarlo al otro verso. Correcto. Para que haga un sentido de contexto, como una introducción. que la Biblia tiene. Que la Biblia está añadiendo cosas para que no son. Lo que pasa es que yo entiendo que la Reina Valera quiso hacer el enfoque de la creencia en ese tiempo. Correcto. Entonces, ahora, pero para lo que dijo Omi, que es bien importante, porque la Biblia dice, no la añadirás a esta palabra ni una tilde. O sea, ¿qué es la palabra que no le vas a añadir? O sea, ¿a qué no le vas a añadir? A lo que es el evangelio, lo que predicaban los apóstoles, que era lo que predicaban, que ahora la salvación no es por las obras, sino que es por la fe en Cristo Jesús. Tanto es así que dice, y cualquiera que te venga a predicar un evangelio distinto a este, sea anatema. ¿Por qué? Porque está tratando de poner Cristo más las obras, Cristo más algún santo, Cristo más tu comportamiento. Hermano, cuando miramos que no le vas a añadir algo, es a la obra que hizo Cristo en la cruz. Para más poner, están hablando del día de reposo. Lo más lindo es que el día de reposo lo vemos que dice, y no harás nada en este día. Ahora, ¿usted sabe qué es lo que representa ese día? A Cristo. El día 7, el día de reposo, representa a Cristo, que ahora tú y yo podemos vivir relax, descansando en lo que Él hizo y confiando totalmente en nuestra seguridad en Él. Ahora, es en Él, no es en ti y en mí. Ahora, el que ha hecho esa confesión de corazón, entonces va a haber unos cambios, va a haber una transformación. De ahí donde de momento Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe por las obras que hago. Él no está diciendo que la salvación de él viene por las obras, sino que él dice, mi salvación produce obras. Que esa es que el sábado se puede tomar entonces, por decirlo así, se puede tomar como una tradición. Yo lo hago porque donde yo pertenezco, pues los sábados lo hacemos. Seguro, sí. Y como te digo, yo digo que toda denominación tiene algo. Todos tenemos algo. Podemos nombrarlo desde los adventistas, los pentecostales, y en un tiempo los pentecostales decían que si tú no hablabas en lengua, no, ¿verdad? Entonces, pues,
Correcto. Entonces, pues todas esas cosas pues, ustedes se infiltran, no importando la denominación. Pero lo importante es siempre volver a las escrituras. Y no, respeta a las personas que, ¿verdad? De diferentes denominaciones, pero siempre nosotros, ¿verdad? Instruyamos con la palabra. No es, en mi iglesia enseñan esto. Pero ¿y por qué en la iglesia lo enseñan así? Si de momento yo digo, aquí cada dama se tiene que poner un velo. ¿Entiendes? Espérate, esto le puso feo. Yo le puse los ojos bien grandes. ¿Por qué? Pero hay iglesias que las damas tienen que entrar con un velo y está en la Biblia, ¿me entiendes? Ahora, porque está en la Biblia, está totalmente distinto a lo que ellos le están tratando de poner en la aplicación. Igual que hay esas que no entran con zapatos, los dejan todos afuera. Exacto, eso, de momento decimos, se van a quedar afuera, los zapatos, el pelo corto, o sea, todos tenemos algo, y escúcheme bien, que tenemos que tener cuidado de donde los que nos enseñaron, ¿verdad? Mire si tanto nos enseñaron que la cultura hispana, yo no sé, ¿verdad? Porque soy hispano, el hispano es bien supersticioso. El hispano, tú puedes estar y ves un gato negro, ay señor. La escalera. Si no pasa por la escalera, sí, me bajiste los pies como eres un viernes del diablo. ¿Cómo fue? Quema, porque tú eras brujita, dame quema. Dame más, dame. ¿Cómo fue? Oh, mira. Una sombrilla. Digo, ¿cuántos no han dicho algo? Apliqué por un trabajo y yo creo que me lo van a dar. Y tomaron madera. ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Cuántos dicen no digan nada por el mal de ojo? Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que ninguna alma forjada prosperará. Entonces, ¿a quién tú vas a creer? Entonces, cuando miramos este capítulo, a veces no nos identificamos con este hombre inválido que llevaba 38 años, pero muchos de nosotros llevamos 40, 50, 60 con una parálisis porque todavía estamos con supersticiones, ¿me entiendes? Que si de momento tienes un apartamento en el piso 13, no. En el piso 13, mire hermano, hay apartamentos que no tienen el piso 13. Aquí en los Estados Unidos, exacto, el elevador eliminan el piso 13, y tú vas allá y tú dices 11, 12, 14, y el 13, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no quieren el 13, porque el 13, ¿qué significa? Pero les voy a decir algo, si se cae el edificio completo, se va a caer un piso 13, se va a caer todo. Todo. Ahora, ¿por qué dicen? Es que no quiero estar en ese número. Y no quiero estar en ese número. Hay otro número que asusta mucho a la iglesia también. 666. ¿Me entiendes? Si tú vas de momento a buscar la tablilla y te dan, o vas a coger jamón, una libre de jamón, llévate tú, 666. No, yo no. Yo espero uno más. Un jamoncito. Sí, un jamoncito para que yo. Tú, ve, dale, dale tú primero, dale tú, coge el 666 ahí. Yo no quiero nada que Exacto, una patrulla, un policía con el 666, diablo, ese me quería parar. Y eso es verdad, una vez yo iba iba de camino a trabajar, iba a soldar, y entonces había unos muchachos que, varón, Dios te bendiga, varón para aquí, varón para allá, y nos paramos en el garaje, y yo me compré el monte por el Casilla de Grande. Varón, ¿usted sabe lo que está tomando? Y un monte para que no como a soldar ahora. Porque él dice que si tú lo mirabas al revés, que eres hermanos, somos bien supersticiosos y tienen que tener cuidado porque lo que está enseñando el capítulo 5 ahí en ese, y perdón, ¿verdad? Que estoy tomando un poquito de tiempo ahí, es que tenemos que sacar toda esa enseñanza a un lado
sea de velas, sea de, yo sé que aquí hay gente que tiraron pesetas a una fuente, o monedas a una fuente. O se tiran detrás, 3 veces para atrás la playa. Confiésense, yo estaba loco porque este capítulo llegara, porque yo sé que llega al infierno. La bombita a fin de año. Espérate. Aquí está confesando hasta robo. ¿Qué fue? Que metía mano también para sacarla. La hermana, perdón. En mi pueblo había una señora y le decíamos que era bruja. Y ella llegaba a mi casa y se sentaba el día entero y yo le echaba sal debajo de la silla. Nunca se sentaba un día entero. Yo decía, esa sal no trabaja. Mi hermana salía domadita de ahí. Omi. Yo soy más de familias. Yo me recuerdo cuando una pesita en el favor. ¿Viste? Pero una vez le estaba diciendo a Tamara, nos pasó algo bien gracioso. Había alguien al frente de mi oficina de Tampa, había una fuente y había alguien, no sé si estaba borracho, era homeless, no, que yo sé que estaba parado y sacaba chavo, dinero, cash, y seguía. ¿Qué? Y tiraba, hablando y después se fue. Nos compramos pizza, soda. Oh my God. Para ese evento hay un versículo y todo lo que coges en las manos, óralo y santifícalo. Y dale las gracias al Señor. Correcto. ¿Cuántas veces? 12. Los puertorriqueños en la noche de San Juan, ¿qué hacen? En Año Nuevo. No crean que son nada más los gentiles, la gente que no tiene la fe. Aún la gente de fe que tienen a Cristo lo están haciendo. Este capítulo tiene mucho para enseñarnos a todos nosotros y para poder aplicarlo, de que tú sabes que a lo mejor lo mío no es una parálisis, pero puede ser algo de superstición, que todavía me domina. No, Señor, hasta hoy. Sabes que tú llegaste a mi vida y yo hoy cojo mi lecho, me levanto y voy a caminar. Va a venir el pensamiento, porque van a venir el pensamiento. Cuando nace un niño, no sé si lo que es la patita azabache. ¿Para qué era eso? Para la buena suerte. Para la buena suerte. Uno creía, si era que Ponce, buena suerte. Para el de ojo. Mire, para el mal de ojo. Entonces, ¿y cuando le da hipo? Mira, eso es bien antihigiénico, ¿me entiendes? Ponen baba, salido y pan, lo ponen. Mire esto, cuando miramos todo esto, ¿verdad? Incluso cuando miramos, yo quiero que usted vea que usted está poniendo fe a eso. Oh my God. O sea que en ese tiempo Cristo estaba diciendo, ustedes le están teniendo fe al agua que se mueve y a lo que se sale. Y él está diciendo, yo estoy así porque tengo fe en esto, pero no he llegado a esto. Cristo de momento viene y dice, tú sabes que no hace falta que tú tengas fe en el agua, lo que te hace falta es que tengas fe en mí. Ni en una patita, ni en una conexión, ni en tocar en madera. Porque digo esto, porque hermano, usted sabe que como pastor la pregunta más que me hace es ¿y cómo yo sé que tengo fe? Y yo, practica fe todos los días. Lo practica, lo que pasa es que está mal, para el lugar que está desalineada. Ahora, si practicas esa misma fe, así mismo, si tú eres de los que te preocupabas por el mal de ojo, o no es decir, pues mira, ese mismo dice, ¿tú sabes qué? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cristo está conmigo, y voy a seguir hacia adelante. Apliqué para un trabajo, Señor, si esa es la puerta que tú tienes preparada para mí, ábrela, si no, ciérrala. Ahora, cuando la abra, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, Dios te está poniendo ahí para hacer luz. O sea, todo eso, ese cambio que Cristo le está dando a este hombre, que le está dejando saber, ha sido sanado. Ve y no peques
Más nos lo está diciendo también a nosotros. Ve y no peques más. Te libré de la droga, ve y no peques más. Te libré de lo que era el materialismo, ve y no peques más. O sea, no te está diciendo que borres Amazon y borres todas esas cosas que compraba, lo que te está diciendo es toma control. Pero a mí me gusta porque dice también, no peques más, pero para que no te pase algo peor. Peor, exactamente. No viene algo peor. Para y que les no digo, te venga alguna cosa hay peor. personas que podemos culpar a papi, podemos culpar a mami. Y vuelvo y repito, no queremos ignorar que algo ocurrió. Y les digo esto porque cuando de momento hay alguien dice, a mí me violaron cuando niña, tú no puedes ignorar eso. Tú no puedes ignorar a una mujer que fue abusada física o verbalmente. Y tú no puedes ignorar a un hombre que ha sido maltratado. También. Porque los hay. Celi, tranquila. Oye, mire, eso es una superstición también, que usted cree que las mujeres son las únicas víctimas. Hay hombres que son víctimas también. Ahora, sea lo que sea, y les digo algo, hoy día uno de los cantantes más conocidos de americanos, él era súper famoso, cantaba bien bonito, decía unas canciones bien bonitas. ¿Qué pasa? Que de momento la fama le llega, el hombre cae en vicio, cae en droga, y mire lo que él dice, él no dice, tú sabes que me venció la tentación. De momento él dice, es que me acordé, una noche me vino a la memoria que mi tío me molestó a los 5 años. Entonces, mire el ataque del enemigo. Es una persona que está influenciando con la música, con la palabra que está cantando. Y el enemigo de momento viene y le recuerda algo que pasó años atrás. Y luego eso lo lleva a las drogas. Ahora, uno puede decir, es que el enemigo es un embustero, seguro que sí, amén. Él es padre de mentira. Pero lo que está revelando ahí es, cantaba para Cristo, pero no estaba cerca de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de decir, tú sabes que el enemigo te va a traer siempre el pasado. Él te va a llamar por tu pasado. Él, si se te olvidó, te va a decir. Ahora, lo que uno siempre tiene que tener presente es, yo estoy en Cristo. Yo muerto estoy crucificado juntamente con Cristo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Digo eso porque aún la parálisis de personas puede ser el ministerio. Y ves cómo esto, pique y se extiende. O sea, que puede ser, de momento puede haber idolatría en el pueblo. ¿Cómo que idolatría? Hay personas que idolatran a los predicadores. Hay personas que no van a una iglesia 5 minutos, pero guían 2 horas para ir a escuchar a un predicador. Hermano, eso es idolatría. ¿Por qué te están moviendo? No, es que me gusta como, también te puede gustar, pero ten cuidado. Que no estés en el tanque de Bethesda. Teniendo la palabra viva, teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Cuando miramos esto, hermano, es mirar y un llamado a nuestra condición. ¿Cómo yo estoy? ¿Cómo está mi interior? No mis emociones, porque las emociones hay veces que van a estar a 100. Yo les digo sincero, y a todo marido y a toda esposa, mi oración es, Señor, hazme el esposo que Alba necesita hoy. No ayer, hoy. ¿Tú lo escuchaste, Señor? Carmen, hoy. Señor, hazme el esposo que Alba necesita hoy. No mañana, hoy. Pero dile que hoy. no como mil. ¿Por qué me voy a afanar de mañana si hoy? O sea que a lo mejor ella necesita un esposo que le dé su espacio. Pues le voy a dar su espacio. Mañana un abrazo. Y así sucesivamente. ¿Ves? Toma la hora. Coge tu leche y anda. Toma tu leche y anda.
Cuando miremos esto, yo quiero que usted mire la Biblia. En cada capítulo, el autor está manifestando quién es Jesús. Y nosotros nos podemos identificar con esa. Y nosotros podemos instruir a otros que de momento dice, es que esta fe no me está funcionando. Hay algo. Cuando la fe no está funcionando, créeme, lo que no es la fe, somos nosotros. Amén, amén. Gracias a todos por las aportaciones. Rapidito para resumen, ¿va? Del versículo 1 al 9. ¿Tú te quedaste en el 12? No, vamos, la semana que viene empezamos en el 19. ¿Cómo hace? Por si falta un montón. ¿En el versículo? Te perdiste, El 19 dice, el 1 al 9 dice, esta era la tercera señal en el Evangelio según San Juan, era la tercera señal que el Señor hacía con la sanidad del paralítico en Betesda. Y aquí tenemos, dice, una ilustración del poder que se nos garantiza para poder vivir la vida nueva. Este enfermo tullido nos ofrece un cuadro vívido de la completa impotencia del hombre como pecador y al mismo tiempo el poder de Cristo para salvarlo y facultarlo para vivir una vida nueva. Encontré por ahí que dice que probablemente este estanque haya sido descubierto en el 1888 cerca de la iglesia de Santa Ana, que está cerca de la Torre Antonio y la Puerta de las Ovejas, y tiene un pórtico de 5 arcos, y en esos arcos interesantes tienen dibujado a Cristo sanando. Que como decíamos antes, ¿verdad? Que hay, por más que la gente quiera negar que Cristo caminó en esta tierra, hay mucha evidencia, ¿verdad?, de que muestra lo contrario. Y del versículo 10 al 18, ¿verdad?, aquí lo que vemos es la oposición de los judíos. Los judíos, ¿verdad?, con su ritualismo hueco, censuraron tanto la curación en día de reposo como el pobre hombre que cargaba su cama en ese día, y descargaron su furia sobre Jesús. Cristo reclamó para sí una relación directa con la deidad, mi Padre, y los judíos comprendieron con toda claridad que Él decía ser Dios. Y por eso, ¿verdad?, como leímos ahorita, ¿verdad?, decía en el 16 que cuando el paralítico, ¿verdad?, de una vez se encontró con Jesús en el templo y reconoció y supo ya quién era quien le había sanado, dice que fue y le dio aviso a los judíos y le testificó quién era quien le había, ¿verdad?, restaurado su vida. Y dice el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y encima, ¿verdad?, que Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces dice que entonces los judíos aún más procuraban matarle, ¿verdad? Y en esta ocasión no solamente porque estaba haciendo obras de sanidad en el día de reposo, pero también se estaba adjudicando, ¿verdad?, ser hijo de Dios. Así que imagino para ellos haber sido una blasfemia total, y más aún, ¿verdad?, procuraban acabar con su vida. Pero cuando regresemos la semana que viene, Amén. Vamos a estar en el versículo 19. Empezamos al 12. Y del 16, es decir, del 16 al 23, vamos a estar hablando sobre honrar al Padre y al Hijo. There you go. La próxima va a ser del 16 al 30. Y de ahí después del 31 al 45. ¿Tú tienes vacación? Pero hermano, de un aplauso, de verdad. Mire, hay cosas que cuando uno mira esto, y yo lo voy a traer, y pasó recientemente, bueno, no recientemente, han pasado un par de añitos, pero en el Coney Campbell Causeway, ¿verdad?, en el 2003, si no me equivoco, el sol, el cristal del coso, el cristal de un edificio, de momento hizo una silueta, una figura, ¿verdad? Y eso se llenó, porque dijeron, se nos está revelando Cristo, se nos está revelando la Virgen, se nos está revelando, y iban y adoraban y miraban esa imagen, ¿verdad? Y muchos lloraron, muchos llevaron enfermos, muchos hicieron todo eso. O sea, cuando miramos las cosas que están pasando, les digo algo, si alguien de momento dice, mira, a mí se me apareció una imagen de la Virgen y yo tenía cáncer y fui sanado, ¿cómo tú puedes ser?
¿Cómo tú vas a poder llevar el evangelio, verdad? Cuando una persona tiene y le acredita alguna obra milagrosa a alguien que no sea Jesús. Pregunta, en la Biblia, ¿hay eventos donde otras personas que no eran de Dios hicieron también señales? Seguro que sí. Porque es que por las señales muchos van a querer y creer. El enemigo también sabe cómo, dice que se viste como ángel de luz. Y quiere, ¿verdad?, engañar a los escogidos. Pero este tipo de estudio y este tipo de capítulo te está dejando saber que solamente hay uno. Que no sigas imágenes, porque desde el principio él dijo, no se hagan imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo, ni te postrarás delante de ella. Entonces, pues yo quiero que usted entienda que de momento pueden haber muchos cristianos que se están postrando ante imágenes, que todavía lo hacen. Y no estoy hablando de los católicos. Y también las pulseritas. Las pulseritas, estas no. No, chicos, las pulseritas las pulseritas, los mantitos. Exacto. Ahora, mire algo. Mi esposa me manda una canción y es bien chévere. Porque aún las canciones que escuchemos pueden estar en la Biblia. Mira, puede ser una historia de la Biblia, pero no necesariamente es bíblico. ¿Me entendieron? Y hay una canción que dice, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. De hecho, se la saben. Ya no tienes que esperar. Ahí está. Ahora, créemelo, Tu milagro, culta. el hecho de que mencione a Cristo, el hecho de que mencione a Dios, no lo hace un punto teológico correcto. So, tengamos aún mucho cuidado con lo que estamos haciendo. La música yo no la uso para que me enseñe. La Biblia es el único método que tú tienes para que te enseñe. No aprendas de la música, ni cojas de ejemplo la música. Ni dependas de ella. Ni dependas de que tu ánimo sea por la música, porque la música hay veces que no te va a ayudar en ese entonces. Te puede quitar la mirada de Cristo a unas aguas. Te puede quitar la mirada de Cristo a un trabajo, a una cuenta de banco, a una sanidad del cuerpo, a un estado emocional saludable. Puesto los ojos en Cristo, el autor de la fe, y ahí nosotros vamos a tener nuestra gran victoria. Decimos amén. Vamos.